¡Yo! ¡Oh! ¡Feliz Navidad! Eso no sonó a Santa Claus. ¡Feliz Navidad! Y como todos los años, y por todos los años me refiero al pasado y a este, porque solamente llevamos dos, los 24 de diciembre tenemos un especial de Navidad. Y nada, quería darles un pequeño mensaje navideño, muy al estilo de Dai, pero mensaje navideño. Porque qué mejor forma de darles un mensaje navideño que con la evolución del monedero de Naruto. ¿Qué tal, adultos? Soy Dai. No, espérense. En Navidad todos somos niños, así que ¿qué tal, chicos? Soy Dai. Y esto es la evolución del monedero de Naruto. El monedero de Naruto, o como le dice su dueño, Gama-chan, era un pequeño artefacto fabricado en Konoha. Su principal función era almacenar lo poquito que podía ahorrar un niño llamado Naruto Uzumaki. Dichos ingresos venían de sus misiones, pero debido a su problemática infancia y a que su mejor amigo tomó un camino incorrecto, era bastante difícil llenarla porque realizaba muy poquitas misiones. Sin embargo, cuando estaba llena, representaba una gran alegría para su dueño, ya que le permitía comprar lo que más le gustaba en este mundo. Y con eso me refiero al ramen. Eso sí, este monedero claramente no lo hicieron en China, como cierto personaje de esta serie. Esto era artesanía de alto nivel local porque resistió el pasar de los años. Naruto, estando adulto y siendo un padre de familia, todavía la tiene y se ve en perfecto estado. Aunque lo que realmente demostraría que está bien hecha no fue el tiempo que duró, fue a quien le sobrevivió: a Jiraiya. Para la mala suerte de Gama-chan, o buena suerte dependiendo de su perspectiva, su dueño tenía un maestro llamado Jiraiya, un señor muy buena gente pero con muy poco autocontrol, por no decir otra cosa. Cada vez que tomaba un descanso de su entrenamiento, Jiraiya usaba el dinerito de Naruto y se lo gastaba en tonterías, haciendo que la pobre ranita quedase vacía. Claramente no lo hacía de maldad, pero en un principio ponía triste a Naruto. Sin embargo, al rato lo olvidaba porque al final estaba pasando tiempo con alguien que él quería muchísimo, su amado maestro. Lo que es bastante curioso porque, si nos ponemos en perspectiva y analizamos bien, Naruto realmente no pudo usar su monedero para algo que a simple vista sea grande o importante. En esencia, nunca pudo comprar algo costoso. Es decir, si iba a comer ramen siempre ocurría algo, o uno de sus maestros lo invitaba a comer, como hacía Iruka, o el mismo dueño de la tienda, el señor Teuchi, le convidaba a la comida. En una oportunidad hizo una apuesta con una señora que había conocido, llamada Tsunade, y terminó ganándola. Ella le llenó de moneditas a su querida Gama-chan, pero nuevamente, Jiraiya se las gastó, my god, Zenith. Incluso cuando fue adulto, invitó a salir a la chica que le gustaba, llamada Hinata. Trató de llevarla a un restaurante elegante y muy costoso, pero Gama-chan no tenía nada. No podía pagar esa comida, no tenía dinero. Hinata, quien era muy gentil, se dio cuenta de esto y le propuso ir a comer ramen en vez de dicho restaurante. A ella no le importaba el sitio, si era costoso o algo así. Ella solamente quería pasar tiempo con la persona que amaba. El punto es que, si se fijan, Naruto casi nunca pudo usar el dinero ahorrado en su monedero. Si lo ponemos desde un punto de vista financiero, la ranita siempre le falló. Pero si es así, ¿por qué Naruto, a pesar de que es un adulto y siendo líder de toda una aldea, mantiene a esta ranita todavía con él, aunque nunca pudo comprar nada costoso? Porque debido a todas sus experiencias, él entendió que el cariño y todos los momentos que vivió con su monedero tienen mucho más valor que cualquier cantidad de dinero que pueda obtener. Recordemos que el motivo por el que Naruto decidió obtener a Gama-chan es porque él sabía lo que era no tener nada. Cuando era un niño no tuvo nada, no tenía ni para comer y no tenía a nadie quien le cocinara algo. Pero por esas épocas, un señor dueño de una humilde tiendita le abrió sus puertas y le regaló lo que sería para él su comida favorita, un plato de ramen. Esa sensación de poder comer lo que le gustaba lo marcó de por vida. Por eso decide conseguirse un monedero, para que con mucho esfuerzo siempre pueda tener para comerse su plato favorito. Esto lo hace luego de graduarse, algo que le costó muchísimo porque fracasaba constantemente y recibía las burlas de todos los niños. Pero no importa, lo logró. Y con su monedero se iba a sus primeras misiones, unas que realizaba con los que serían sus primeros amigos, Sakura, Kakashi y Sasuke.
Todos esos momentos donde Naruto estaba cada vez más cerca de cumplir su sueño de ser Hokage, de ser feliz porque por fin tenía unos amigos con quien pasar el rato y por fin sentirse valorado por alguien. En todo ese proceso, su monedero lo acompañó. Ya luego conoció a Jiraiya. Ciertamente este señor hacía que su monedero se viese cada vez más delgado, pero a él no le importaba porque sabía que Jiraiya no estaba con él por eso, en lo más mínimo, más bien, por fin sintió que compartía tiempo con un papá, algo que él siempre anheló tener. Lamentablemente, más adelante esa persona que lo acompañaba perdió la vida. Esa figura que él consideraba su padre ya no estaba con él. Cayó en una gran depresión y una noche quiso salir para distraer su mente y entró a una tiendita que estaba abierta para comprarse un helado. Sí, ese helado lo pagó con las moneditas que tenía Gama-chan ahorradas. Y no solo eso, mientras lloraba sentado con su heladito, uno de sus profesores, Iruka, se le acercó y ahí se dio cuenta que no estaba solo, que la vida sigue y lo mejor que puede hacer para enorgullecer a aquel padre que acaba de perder era levantar la cabeza y seguir adelante. Su monedero estuvo con él durante las buenas y las malas, los momentos de mayor felicidad, aquellos que deseaba que nunca terminasen, pero también estuvo en los que no fueron tan alegres. Por eso de adulto, ahora que tiene una familia, todavía la carga con él porque se dio cuenta que al final no necesitó dinero para ser feliz. Necesitó estar con sus seres queridos. Muchas veces nos enfocamos demasiado en conseguir dinero para así alcanzar nuestros objetivos. Que no me malinterpreten, el dinero es un recurso importante en la sociedad actual. Pero sin dudas hay cosas que son aún más importantes. Aquellos momentos que pasas con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos. Todas esas experiencias y recuerdos son lo más valioso que puede tener un ser humano. El dinero viene y va, pero esos recuerdos bonitos, aquellas sonrisas, ese amor verdadero que sientes por los que realmente son tus seres queridos, eso es eterno. Sin embargo, dichas personas no lo son. Todos en algún momento debemos partir. Por ende, trata de no vivir tanto pensando en lo material, en lo que te vas a comprar, en lo que tienes planeado a futuro. Vive el presente, pasa tiempo con ellos, dedícales un poquito más de atención, un poquito más de cariño y disfrútalos todo lo que puedas porque como dije, esos seres queridos, sean muchos o poquitos, son lo más valioso que puedes tener. A veces no se trata de llegar a la meta, se trata del viaje. De disfrutar todos esos pequeños desvíos en tu aventura, porque en ese proceso es donde encontrarás lo realmente importante. Que tengan una muy feliz Navidad y próspero año nuevo. Mil gracias por estar aquí, porque cada uno de ustedes, tú que me estás escuchando, eres una parte importante de mi aventura.